vestirnos de misericordia, de compasión. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecido. Agradecido. Todos nacemos con un determinado, ¿verdad?, temperamento. Todos tenemos un temperamento, y a medida que vamos creciendo, vamos formando un carácter. Escúchame bien, nacemos con un temperamento específico por asignación divina, porque Dios nos asigna un temperamento. Ahora, el carácter lo vamos formando a medida que vamos creciendo, en dependencia de la educación que recibimos, del entorno que nos rodea, la cultura con la que crecemos, la idiosincrasia, van formando nuestro carácter y vamos recibiendo patrones que influyen en nosotros, y de eso se compone nuestro carácter. Ya tenemos un temperamento y vamos construyendo un carácter. ¿Sí? Ahora, el carácter es muy determinante en nuestras vidas. Del carácter que nosotros logremos desarrollar va a depender muchas cosas en nuestras vidas. Muchos de los tropezones, muchas de las cosas que nos ha acontecido en nuestras vidas es por nuestro carácter, o quizás por nuestro mal carácter. Pero hoy vamos a aprender acerca de cómo modificar nuestro carácter, de manera que comencemos a caminar de manera diferente, comencemos a caminar de manera efectiva en nuestras vidas, que traiga el éxito a nosotros. Ahora, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es el patrón de carácter que nosotros debemos seguir? ¿Cuál es? ¿Carácter de quién? De Cristo, amén. Carácter de cristiano. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu de Dios comienza a tratar con nosotros. Nos damos cuenta que hay muchas cosas de nuestro carácter que hemos adquirido en nuestras vidas y que conforme al patrón de Cristo no debería estar en nosotros, porque es precisamente esas características de nuestro carácter que nos han hecho fracasar en nuestras vidas. Meditemos en eso. Estas cosas de nuestro carácter pues nos han hecho tropezar por nuestro mal carácter. Hay cosas buenas, pero hay cosas que necesitamos modificarlas. Y nuestro patrón perfecto es Jesús. En Hechos 11:25 dice la palabra así. Esta es parte de la historia. Estaban los apóstoles pues entonces predicando y compartiendo la palabra. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándose le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Por qué se les llamó cristianos a ese grupo de gente, de personas? Precisamente porque sus caracteres habían sido transformados por el Espíritu de Dios. Porque sus acciones, su manera de hablar, su manera de proyectarse, su manera de analizar las cosas, se parecía a la de Cristo. Le llamaron cristianos porque sencillamente era una progresión de lo que ellos habían visto de Cristo. Amén. ¿Cómo se parecían a Cristo? Le decían los cristianos. Y ese es el patrón que nosotros tenemos que siempre estar tratando de incorporarnos a nuestras vidas. Cada día es un trabajo arduo, difícil, pero lo podemos hacer. El crecimiento del cristiano tiene que ver con el desarrollo de tu carácter
no con los talentos que tú tengas, no con las habilidades, la capacidad y los dones. Tiene que ver con la formación del carácter de Jesús en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice esa palabra así: y no conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te conformes a este siglo. Tu mentalidad no puede estar conforme a la de este siglo. Este es el consejo que nos da la palabra. La frase "este siglo" tiene que ver con el mover o el fluir en que se mueven las cosas del mundo. Ahora, no sonemos religiosos cuando digamos el mundo. Simplemente en cualquier época, en cualquier siglo, ¿qué cosa es conformarse? Que no nos conformemos a este siglo es simplemente que el fluir, el mover del mundo es aquel fluir que no tiene en cuenta a Dios. Que los pensamientos, el hombre forma estructuras de pensamiento donde no tiene en cuenta a Dios. Y eso ha pasado en el siglo pasado, ha pasado en el siglo que pasó más para allá, está pasando en este, y si el Señor no viene, también va a pasar en el que viene. Hay un fluir de pensamiento, hay una corriente de pensamiento que el hombre hace estructuras, el hombre planifica, el hombre establece gobierno, establece autoridades sin tener en cuenta lo que Dios dice. Por eso dice: no os conforméis, no os conforméis a este siglo, porque siempre en el siglo está la tendencia del pensamiento del hombre humanista y está lo que Dios dice conforme a su palabra. El problema es que el fluir del mundo, el fluir de una persona que piensa y no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta al que creó, al que diseñó todas las cosas, pues no va a ser un pensamiento correcto, porque hay cosas que esa persona está ignorando, que Dios hizo y él las ignora, y por tanto, como las ignora, las viola, y como las viola, tiene una consecuencia. Por eso Pablo decía: no conforméis a este siglo, sino renovaos, renueva tu mente. Por tanto, nuestro carácter, antes que Cristo viniera a nuestras vidas, se construyó sin esos códigos de Dios, sin los códigos de Dios. Se construyó sin esos códigos de moralidad de Dios, sin el patrón de Cristo. Los que nacieron en el Evangelio, gloria a Dios. Pero los que hemos venido de una formación de pueblo, ¿verdad?, donde no conocimos a Cristo al nacer, y donde no se nos enseñó la palabra, pues entonces, a la ausencia de la palabra, se formó en nosotros una serie de patrones y cosas que no deberían estar, pero que están. Por eso las personas que no son cristianos muchas veces no pueden entendernos, porque sencillamente no tienen esa información que nosotros tenemos. Y como ignoran este conocimiento, pues sencillamente no nos entienden. Y como siempre he dicho, cuando la persona no entiende, lo critica. Y muchas veces, más que lo critica, lo combate y lo persigue. Muchas veces nuestro estilo de vida, nuestro carácter modificado por el Espíritu de Cristo, a nosotros le molesta a la gente, porque la gente no lo entiende, pero entonces les molesta. Y aquel que está un poquito más perdido, pues te confronta
Y el que tiene más, entonces te persigue. Por eso la persecución de la iglesia. Si las personas entendieran que cuando tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo. Eso le pasó a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, pero él ignoraba, ¿verdad? Cuando tiene el encuentro con Jesús, Jesús que le dice: Pablo, dura cosas te es, dar corces contra el aguijón. O sea, es como que tú le empieces a dar patadas a una espada bien afilada y le empiezas a dar patadas. Eso mismo le ocurre a todo aquel que persigue la iglesia, a todo aquel que emprende contra la iglesia, sencillamente porque ignora quién es Dios, ignoran el poder de Dios, ignoran que Dios es el dueño de su propia vida, y que si Dios quiere, Él hace, ordena los pulmones que se paren, ordena el corazón que se pare, y ahí mismo quedaste muertecito. La ignorancia del hombre, ese es el fluir de este mundo. Lo vemos hoy día más que nunca, toda la cantidad de disparate, haciendo cosas, dando corces contra el aguijón, dando patadas contra el aguijón, ¿verdad? Cuando tratan de defender el aborto, dando patadas contra el aguijón. Cuando tratan de confundir a nuestros niños, están dando patadas contra el aguijón. Dios se va a levantar. Tarde o temprano, Dios se levanta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el proceso es el siguiente. Lo primero que hace el Espíritu Santo es comenzar a trabajar con nuestro carácter. Y esa es su obra que no termina nunca. El Espíritu Santo de Dios es el que convence, dice la Escritura, y convence de pecado, y convence de juicio. ¿Qué es lo que te hace que tú peques? El desconocimiento de Él. Y cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, pues comienza a convencerte de las cosas que hay en ti, del carácter que hay en ti, que tiene que ser transformado. Entonces, comenzamos a caminar con el Señor y se produce un intercambio donde el Señor nos imparte su naturaleza y su carácter utilizando el Espíritu Santo y lo coloca en nosotros. Es un proceso donde vamos creciendo. Dios espera que nosotros crezcamos. Y el patrón de madurez, según Dios, se mide en dependencia a cómo hemos incorporado el carácter, cómo hemos modificado nuestro mal carácter en el patrón de Cristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, más maduros somos. Amén. Mientras más pensamos como Cristo, analizamos como el Señor, vemos las cosas como Dios las ve, pues más maduros somos. Seguramente hemos oído esto: esta persona tiene un carácter fuerte. ¿Amén? ¿Han oído? Ahora, para la gente, ¿qué cosa es un carácter fuerte? Aquella persona que es violenta, que tiene ira, que logra someter a los demás bajo su voluntad, porque tiene un carácter fuerte. ¿Es o no? Eso es lo que mucha gente cree. Ahora, realmente tenemos un carácter fuerte cuando nosotros podemos tomar control y dominio sobre nuestros temperamentos. Cuando nosotros tenemos un temperamento, ¿verdad? Y tenemos las áreas débiles de nuestros temperamentos y comenzamos a tomar control de las áreas débiles, pues entonces nos convertimos en personas de carácter fuerte. No somos conmovidos por cualquier cosa, no nos airamos por cualquier cosa, porque la Escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, como otras palabras, Dios no está en la ira del hombre. Y cuando Dios no está, hay problemas. Entonces, muchas cosas que hacemos por ira nos meten problemas, 99.9% de las veces. Por tanto, modificar un carácter airado es una bendición. Ahí es cuando vemos el poder transformador de Dios. Vemos el poder, como Dios transforma a la gente.
Y de un tipo que es un violento, lo convierte en una persona balanceada. Así que lo que nos hace inmaduros es nuestro carácter no transformado. Eso nos hace inmaduros. Porque nos aferramos a los patrones con que crecimos, a los patrones que nos influenciaron, y de una manera u otra no van conforme al propósito con que Dios te hizo. Cuando crecimos, incorporamos cosas que no van conforme al propósito con que Dios nos creó. Y por tanto tenemos tantas contradicciones y tantas cosas. Porque estamos montados en un automóvil de gasolina y le hemos metido petróleo. Entonces el auto no avanza como tiene que avanzar, porque lo que lleva es gasolina. El petróleo en tu auto de gasolina es el mal carácter. Pero el Señor quiere sacar ese mal carácter y ponerte el carácter con que Él te creó. Amén. Cuando alguien se va a alistar en el ejército, ¿verdad? Aquí quiere servir en el país, se alista en el ejército, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es el sistema que usa el ejército? Lo primero que hace es que van a trabajar en tu carácter. Y para trabajar en tu carácter, te van a mandar para un campamento. El boot camp, ¿no? En el boot camp te van a desbaratar el carácter. Y ellos tienen los métodos y la metodología de cómo formar en ti un carácter. Porque del carácter de un soldado dependerá su sobrevivencia en una guerra. Por eso un soldado tiene que ser formado en el carácter de un soldado. Depende del desarrollo de su carácter. Depende si vas a seguir vivo o muerto. Porque este carácter que te forma te hará tomar decisiones correctas en los momentos extremos. Si un soldado no recibiera este tipo de entrenamiento, sería un hombre prácticamente muerto en medio de la guerra. Hay mucho peligro cuando un soldado no es entrenado correctamente y lo mandan a una guerra. Porque hay situaciones extremas que necesitan de un carácter formado para que tomes decisiones que te permitan salvarte tú y muchas veces salvar la vida de otros. Piensa lo importante que es el carácter. Ahora, vamos a ver el carácter con respecto al tiempo. Tenemos como seres humanos una fuerte tendencia a aferrarnos a nuestro carácter, a la manera que hemos estado haciendo las cosas, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Por naturaleza nos resistimos a los cambios. A nadie le gustan los cambios. Solamente a los bebés cuando se hacen pipí. Entonces a eso sí le gusta que los cambien. Pero a nadie le gustan mucho los cambios, ¿verdad? Y por naturaleza nos resistimos a los cambios. Muchas veces nos damos cuenta que cometemos un error, pero nos aferramos a seguir haciendo lo mismo. Y volvemos a cometer el error. Y nos vemos a repetir el mismo patrón de error. Hasta que si somos cristianos, Dios te manda un proceso. Dios activa en ti un desierto. Activa en ti un proceso. No porque Él, vamos a decir, no porque Él lo haga, sino porque tú en tu mal carácter, en tus decisiones, en ese mal carácter te metiste ahí. Y Dios en ese momento como que te deja. Para entonces meterse contigo en el desierto, trabajar contigo en el desierto y transformar tu carácter. En Cuba le dicen a esa gente los cabezones. Gente que son cabezones. Que están viendo el peligro, que están viendo la advertencia, que ven la luz roja del semáforo y aún ahí se la llevan. Y se la llevan hasta un día que viene un camión y le dice ¡pah!
Y entonces que el hospital todo desbaratado. ¿Te va a operar a la roja? No, más nunca. Ah, bueno. Tuviste que llegar aquí al hospital desbaratado. Es como ya alguien decir ayer, los inteligentes aprenden de otros. Los necios aprenden de sí mismos. Los sabios aprenden de otros. Y nosotros tenemos que aprender del Señor, que nos enseña. Tenemos que hacer entender definitivamente que hay cosas que tenemos que corregirlo, que tenemos que modificar nuestro carácter. O mejor dicho, nuestro mal carácter. Este carácter en nosotros, que está malo, puede ser nuestro peor enemigo. Cuando hablo de mal carácter, no me refiero a la ira. O sea, uno siempre relaciona el mal carácter, este mal carácteroso porque tiene ira. Pero no necesariamente me refiero a cuando tú eres un indisciplinado. Eso es mal carácter. Cuando eres un inconstante, eso es mal carácter. Eres de doble ánimo, la Biblia lo dice. Cuando la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando sabes que eres procrastination y sigues procrastinando dejando para después las cosas. También eso es mal carácter. Cuando eres demasiado pasivo, no haces nada, el mundo se está cayendo al lado tuyo en la pasividad. O eres demasiado volado, no ha pasado nada y ya quieres estar haciendo 40,000 cosas que no te tocan hacer. Hay que regular el carácter. Nuestra falta de integridad también viene entre el mal carácter. Vemos el mal carácter muchas veces, como le decía, como alguien que es iracundo, pero a veces es mejor trabajar con un iracundo que con una persona inconstante e indisciplinada. A veces es mejor alguien que se aira rápido, pero que es una persona de disciplina. Los dos tienen sus cosas que modificar, pero hay algunos que son mejor llevables que otros. El inconstante, eso es una cosa que te va acabando silenciosamente. Porque ese hoy está aquí, pero mañana no lo busque que no está. El indisciplinado pasa igual. No se somete a la disciplina ni aunque lo maten. Miren, podemos tener un talento extraordinario. Podemos ser brillantes en lo que hacemos, pero si no tenemos un carácter que respalde esos dones, esos talentos, tu carácter no sirve para nada. Para nada. Tú puedes ser el mejor de lo mejor, pero si no eres constante, si no eres disciplinado, si no eres balanceado, usted puede coger el don y el talento y tirarlo a la basura. He visto muchas personas con mucho talento, pero son completamente disfuncionales. Disfuncionales. Porque sencillamente no funcionan. Tienen talento, pero no les sirven, porque no funcionan. Tienen un carácter tan malo que sus talentos no pueden funcionarles. Le falta responsabilidad, le falta la autodisciplina, cancelan completamente las habilidades, sus problemas de carácter los haces disfuncionales. Por tanto, el resultado que pudieran alcanzar en sus vidas a causa de sus talentos se ven completamente afectados y anulados porque se resisten a modificar el carácter. Es una cosa absolutamente incomprensible. Se resisten a modificar su carácter, prefieren seguir
con ese carácter que modificar y salir adelante. En el caso del mundo mío, he visto muchos músicos talentosos en su música, en su arte, en lo que hacen, pero no quieren ir a una práctica, no quieren estar en una entrevista de radio si tienen que hacer promoción, no quieren ir a grabar a un estudio. Para que graben en el estudio tienen que caerle 3 meses atrás para que vayan y graben. Usted no sirve para nada, man. Tiene talento, al que va al estudio y en 1 hora hace lo que hace otro en 20, pero es que no va ni tan siquiera esa hora. Lo podemos ver también en los deportistas con tremendo talento que hacen unos tiempos corriendo, nadando, lo que sea, pero de momento no van a los entrenamientos, tienen unas condiciones físicas tremendas, entonces no van a los entrenamientos y no les sirve para nada. Si no tienes un carácter que respalde tus dones, tienes un talento completamente disfuncional. Pero ¿sabes qué? El Señor a nosotros no nos descarta. Una de las cualidades del Espíritu es tratar con nosotros. Nunca vamos a poder vencer la paciencia de Dios. Dios tiene más paciencia que la cabeza grande que nosotros podemos tener. Siempre que nosotros estemos en el taller del maestro, el maestro va a trabajar con nosotros. Si tú decides irte del taller del maestro, entonces ya es otra historia. Pero si tú decides estar en el taller del maestro, el maestro te va a estar taladrando, pasándote el cepillo, dándote la forma para hacer de ti una vasija útil. Pero esto no es de ahora. Primera de Corintios 3, del 1 al 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hebreos 5:12, parecido. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo tiene que reprender a algunos creyentes por causa de que llevaban un tiempo en la iglesia, ya deberían estar a un nivel y estaban en otro nivel. ¿Por qué? Pues las personas se aferran. El Espíritu de Dios trata con ellos y se aferran. Y hoy día pasa lo mismo. Hay mucha gente caminando en la fe, mucha gente caminando con Cristo que llevan años. Deberían ser cinturón negro o cuarto down en el Evangelio. Y están por la cinta amarilla todavía. Porque no han modificado el carácter. La mayoría del ministerio de Pablo fue enseñándole carácter a la iglesia de Corintios, de Éfeso, enseñándole el carácter del cristiano. De tal manera que Pablo un día dijo, 1 Corintios 11:1, dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sigan mi patrón, si por lo menos el de Cristo, pero sigan el mío, porque yo sigo al de Cristo. Hoy nos encontramos con el mismo proceso, hermanos y hermanas con varios años en la iglesia, pero actuando con una inmadurez impresionante. Siguen cometiendo los mismos errores y Dios con las manos llenas de asignaciones, buscando a quién le doy la asignación, a quién se la doy, pero encuentra personas con inmadurez y no puede darle la asignación. ¿Por qué no te puede dar la asignación? Porque Dios nos ama. Los alpinistas, cuando suben las grandes montañas, los grandes picos, cuando te levantan, tienen que tener una experiencia al levantarse a esa altura.
Porque si no tienes las experiencias, las corrientes que hay a esas alturas te pueden tumbar, te pueden derribar, te puedes morir. Y así nos pasa. Las asignaciones de Dios es para ciertas y determinadas alturas. Pero si no has desarrollado el carácter que te permite levantarte a esa altura, Dios por amor no te lo va a dar, porque Dios no te va a matar. Recuerda la escritura que dice, que habla de los neófitos, que por lo general cuando ponemos neófitos son los novatos, los rookies, lo ponemos a ser profesionales, por lo general terminan matados. Entonces Dios le dice a los líderes de la iglesia, ten cuidado, no pongas a los inexpertos, a los inmaduros en puestos eficaces o en puestos elementales en la iglesia, principales, porque pueden caer a la condenación del diablo. Así lo dice la escritura. Dios tiene las manos llenas de asignaciones que nos bendicen a nosotros y a otros, pero necesitamos trabajar en el carácter. No digamos más, porque yo soy así porque mi familia es así. No soy así porque yo soy hijo de isleño. No sé carácter porque yo soy hijo de isleño. Los isleños son así, carácter. Pero ya tú no eres isleño, ya tú eres cristiano. Tú eres un isleño cristianizado. No, porque en mi familia todo el mundo ya, tú tienes una nueva familia en Cristo. Entonces comienza a trabajar duro en el carácter. No es fácil, pero lo podemos lograr, porque tenemos el mejor entrenador de todos, que es el Espíritu de Dios. Ese es el mejor entrenador. Realmente tenemos el mismo sentir que tienen todos los deportistas, ¿verdad? Todos los seres humanos queremos llegar a la meta. Todos los seres humanos nos esforzamos, trabajamos y le damos duro para llegar a la meta. Pero muchas veces no llegamos a la meta, no porque nos esforzamos, sino por la falta de carácter. Ya estás esforzando, pero el mal carácter te echa a perder todo el esfuerzo que has hecho. Porque primero tienes que modificar el carácter. Hay que entrenar fuerte en el carácter. Hay que esforzarse para cumplir el propósito, para que cumplas tu propósito. Tenemos que ser esforzados. Pues rapidito, ¿cómo somos esforzados? Cuando vienen las pruebas y nos mantenemos. Cuando no tiramos la toalla con facilidad. Dice la escritura que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es un diamante del carácter. Que tengamos paciencia. La clave del éxito en muchas cosas es la paciencia. Y cuando resistimos las pruebas, pues somos galardonados en el carácter. Desarrollamos esos músculos de la paciencia. Tenemos que resistir los desafíos conforme a lo que Dios dice. Entonces aparecerán músculos en ti que te hacen fuerte. Somos esforzados cuando nos entrenamos en la obediencia. No nos gusta escuchar, no nos gusta obedecer muchas veces. No nos gusta someternos a autoridades. Pero a veces Dios nos pone autoridades, como decía en la clase, en la prédica del principio de autoridad, para bendecirnos y para protegernos. Parte del carácter que aprendamos a obedecer la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Somos esforzados cuando somos enseñables, cuando no nos creemos que no la sabemos todas, cuando estamos siempre dispuestos a que alguien nos enseñe, cuando reconocemos a alguien que tiene un conocimiento y prestamos el oído para escuchar y aprender. Nos esforzamos en el carácter cuando vemos el error y no nos justificamos, sino que comenzamos a trabajar en él para modificarlo. El ser humano se justifica en todo, comete el error y lo primero que hace es justificarse. Y a veces está convencido que cometió el error y aún sigue tratando de justificar por el bendito orgullo.
Cuando somos cristianos, comenzamos a recibir una serie de información que Dios nos quiere transmitir para que nosotros seamos la luz y le demos esa información a otros, para que a través de nuestro carácter podamos influenciar el carácter de otros. Por eso es que ese dicho, que no está en la Biblia, pero es muy, muy cierto: si tu vida no es un testimonio, tu testimonio no tiene vida. Si tu carácter refleja el carácter de Cristo, la gente va a aprender de ti. Tú vas a ser un referente, la gente va a mirar a ti. Porque cada cristiano es un líder. Aunque tú no seas líder en la iglesia, ni seas líder de nada, según tú, pero según Dios sí. Porque tú tienes lo que otros no tienen. Tú tienes información privilegiada que otros no tienen. Nosotros la tenemos y la podemos compartir y podemos mejorar y podemos solucionar problemas y podemos mejorarle la vida a la gente. De eso se trata ser cristiano, no tanto misticismo. Aleluya, gloria a Dios y rapachapacá. No, eso no. Ser cristiano es reflejar el carácter de Cristo, cambiar a las personas a través de tu testimonio, de la luz que de Cristo que está en ti. Por eso es que el Señor se interesa tanto en trabajar con nuestro carácter, y se interesará. Amén. ¿A cuántos Dios le habló? Tenemos una tarea. Tenemos que poner la prioridad a la tarea del carácter. Queremos una iglesia exitosa, queremos un lugar exitoso. Tenemos que tener gente con el carácter de Cristo en este lugar. Queremos tener gente, queremos que nuestra familia tenga el carácter de Cristo. Que en nuestra casa esté el carácter de Cristo todo el tiempo. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres. Amén. Porque ese es el carácter que pone la vasija de bendición, para que Dios derrame la bendición. Hay un carácter maduro en él, él derrama su bendición. Y nunca se acaba. Él es infinito. Nunca se acaba. Lo único que puede parar el fluir es la inmadurez, nuestro mal carácter. Yo sé que el Espíritu de Dios después va a estarle recordando esta palabra, y usted va a estar pensando y meditando en cosas que están en nosotros, que debemos transformar, empezando por mí. Yo no me quedo fuera, no, yo me meto en la olla también, en el potaje yo me meto. Hay cosas que tenemos que transformar si queremos realmente tener una vida abundante, una vida plena. Amén. Así que ponte de pie, aleluya.